Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una emisión más de Editorialmente, este espacio cultural de nuestra Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, donde sumamos esfuerzos, Garza TV, la Dirección de Ediciones y Publicaciones, el Consejo Editorial Universitario, para invitar a nuestros profesores investigadores y hablar de su trabajo y sobre todo de estos resultados que ellos nos comparten a través de sus libros. En esta ocasión y en el marco de la escuela, de la carrera de arquitectura, con este fondo realmente tan interesante, un mural que se produjo en recientes años dentro de los encuentros internacionales de pintura mural, pues vamos a tener una entrevista con el doctor Arturo Vergara Hernández. Arturo, bienvenido y gracias por aceptar la invitación y estar aquí con nosotros para platicar de tu libro. Al contrario, gracias por la invitación, encantado de estar con ustedes. Arturo es doctor en ¿Historia? En historia, pero eres antropólogo de origen, ¿verdad? Así es, estudié antropología social en la UAM Iztapalapa, después hice maestría y doctorado en historia en la UNAM. En la UNAM. Y actualmente es profesor investigador del Instituto de Artes en Mineral del Monte, que coloquialmente nosotros decimos, todavía refiriéndonos al viejo nombre colonial, Real del Monte, pueblo mágico además. ¿Qué tal es trabajar y estudiar en el Instituto de Artes en aquel pueblo? Pues es un espacio mágico, como el pueblo. Sí. Es un lugar histórico, es una hacienda minera del siglo XVIII, fue propiedad de Pedro Romero de Terreros, una de las muchísimas propiedades que tuvo. Que tuvo, sí. Y está en un lugar bastante agradable, en el centro del Real del Monte. Es un edificio viejo que se adaptó. Y muy bien adaptado, Así ¿verdad? es. Hemos recibido críticas muy interesantes de gente que nos visita, que bueno, dicen, me gustaría venir a estudiar aquí. Sí, siempre nos han chuleado el Instituto de Artes. Ya haremos unos programas allá para que ustedes conozcan estos rincones de nuestra universidad. Hoy estamos en Ciudad del Conocimiento, frente al edificio que aloja la carrera de arquitectura y con este espléndido mural que está a nuestras espaldas. Pues vamos a entrar en materia, Arturo, que nos comentes de tu libro Las pinturas del Templo de Ixmiquilpan, evangelización, reivindicación indígena o propaganda de guerra. Antes de que nos hables del libro, yo quiero comentar que además de este, otro libro que complementa es el que has hecho sobre las pinturas de la capilla de Santa María Xochoteco, comparándolas con el programa similar de la Capilla Abierta de Actopan, donde nos planteas un programa evangelizante, aunque cifrado en el terror de los castigos en el infierno, pero finalmente es un programa pictórico evangelizante. En cambio, en este nos planteas una propuesta de interpretación distinta de estas zonas de conflicto bélico en los momentos del proceso de colonización y de conquista, donde los chichimecas tienen mucho que ver. Cuéntanos de este interesante trabajo y sobre todo del gusto de meterte a estos temas de la historia colonial y de la obra artística en nuestra entidad, por favor. Claro. Bueno, nuestro país sufrió un conflicto armado, que fue la Guerra Chichimeca, que bueno, prácticamente duró 50 años. Fue una guerra a sangre y fuego, se le llamaba, lo que podemos entender como una guerra de exterminio. Sí. Y que se dio como consecuencia de la apropiación por parte de los españoles de los territorios mineros. Se descubre Zacatecas, Guanajuato y algunos lugares, San Luis Potosí, que estaban fuera de lo que era Mesoamérica. Sí. La conquista del siglo XVI, la de Hernán Cortés, pues se ubica en Mesoamérica, considerando la Gran Tenochtitlan, todo el imperio mexica, las grandes ciudades que dependían, incluso las que no dependían también, pero lo que es Aridoamérica, que la tenemos aquí arriba de Ixmiquilpan, empieza la frontera de lo que fue Aridoamérica. Los límites de la Sierra Gorda, digamos. Así es, los límites sureños de la Sierra Gorda, Zimapán, toda esta región. Pues esa parte no fue escenario de la conquista española del siglo XVI. Y fue dejada un poco porque no había grandes civilizaciones, no había pueblos civilizados, no había grandes ciudades, construcciones, ¿verdad? Exacto, no existían las ciudades. Lo que había era pueblos errantes, pueblos nómadas y seminómadas que vivían de la caza y la recolección, que genéricamente se conocieron como los chichimecas. Estamos hablando de varios pueblos, varias lenguas, pero que tenían esa característica común de compartir un territorio árido, semiárido, y vivir de la caza y la recolección, con muy incipiente agricultura en algunos casos, pero mínima.
Sin embargo, cuando expedicionarios españoles en la década de los 40 del siglo XVI descubren estos minerales, pues empieza la oleada de españoles, gambusinos, mineros, a invadir, a ocupar los territorios que fueron de los chichimecas. Y esto, bueno, va a generar en una guerra sangrienta, porque los chichimecas no permitieron esta invasión de sus territorios. Muy independientes, muy libres, bélicos en extremo para defender sus espacios. Es que ellos eran cazadores, eran excelentes arqueros, era su principal fuente de sobrevivencia. Entonces desarrollaron una gran destreza en el manejo del arco y la flecha. Y el arco y la flecha fue el arma que los caracterizó. Nosotros podemos encontrar que se usa el arco y la flecha en la escritura ideográfica para la palabra chichimeca. Cada vez que en códices o incluso en pintura encontramos arcos y flechas, están representando chichimecas. En todas las fases de la historia de México donde aparecían los chichimecas, era una manera de caracterizarlos. Y eran muy, muy diestros. O sea, admirable además la rebeldía con que defienden sus territorios de caza y recolección. Así es, porque pues ellos, pues entre ellos luchaban, pero eran en condiciones de iguales. En cambio, cuando llegan los españoles con el grupo de los pueblos indígenas que apoyaron este desplazamiento de los españoles hacia el norte, pues ellos consideran una intromisión grave en sus territorios y pues responden de la manera en que ellos sabían hacerlo, ¿no? Entonces se establece una guerra, bueno, como te decía hace rato, primero hay intentos de evangelización, como había ocurrido en la conquista de Mesoamérica. Había sido un éxito, de alguna manera, la evangelización a los pueblos civilizados, pero las misiones construidas en la frontera, especialmente las agustinas, que se construyeron en Hidalgo precisamente. De allí también nos explicamos un poco este diseño arquitectónico de los conventos fortaleza. Así es. Especialmente las iglesias de la frontera, por ejemplo, Chichicastla, Chapulhuacán y algunas otras, tienen una arquitectura típicamente de fortaleza con almenas, pero además, por ejemplo, construyen el templo abajo y el convento arriba para poder resistir un ataque directo, que los hubo. Hubo incendios, ataques, muertes, y de esa manera los frailes se atrincheraban y resistían ataques. Y no lograron evangelizar como ellos pretendían. Sí, de repente, como en todo, ¿no? Hay pueblos que de alguna manera sí aceptaron la paz y la evangelización, pero en general hubo un rechazo total a la evangelización y en ese sentido ahí por lo menos fue un fracaso. Ahora, estos intentos donde incluso en el rechazo de los chichimecas hay ataques a las construcciones de frontera que llamas, inclusive algunos sacrificios de misioneros y todo eso, dan pie a una leyenda negra. Exacto. Ajá. Y que justifica el redoblamiento de esfuerzos militares de la colonia, de las autoridades coloniales. Así es. Pues esa es una de las claves del libro. O sea, este rechazo tajante, estos ataques, estas muertes, esta desesperación, este miedo que generan también, pues crea toda una leyenda negra donde a los chichimecas se les demoniza, se les equipara con seres demoníacos, y esto justifica la guerra de exterminio que se emprendió contra ellos. Además, esa desproporción de pólvora contra flechas, ¿no? Definitivamente la tecnología bélica de unos y otros radicaliza la desproporción. Bueno, pero también los chichimecas tenían tácticas guerrilleras que los españoles desconocían. Ellos podían atacar y replegarse y sobrevivir en el desierto. Podían vivir de tunas, de lagartijas, sin agua prácticamente, cuando los españoles en las incursiones punitivas no resistían, entonces tenían que desistirse. Y esto creó mucha desesperación por parte de los españoles. Qué interesante. Y esta leyenda negra por eso, porque son fuertes, son resistentes, son bravos, tienen tácticas guerrilleras, sus ataques quedan impunes, y esto pues genera... Y hace una lucha de muchos años. Así es. Bueno, oficialmente se considera que fueron aproximadamente 50 años, pero sin embargo la lucha en realidad se prolonga hasta la época del Porfiriato. Claro, Porfirio Díaz también exterminó yaquis, también hizo una campaña en contra de los indios bárbaros, porque ellos nunca perdieron su bravura. Y la defensa de su territorio de origen.
Así es, porque además ellos ocuparon zonas de refugio donde los españoles fueron penetrando paulatinamente y a lo largo de los siglos esta resistencia siempre se dio. Pero la época más fuerte, más álgida fue la segunda mitad del siglo XVI. Qué interesante, Arturo, y además todo eso lo vuelcas aquí. Así es. Lo dices además con una investigación muy detallada, exhaustiva. ¿Cuáles fueron tus fuentes de investigación? Que además quiero decirles, de verdad, es un libro prolijamente ilustrado. Tienes aquí imágenes muy amplias, muy bien localizadas, donde explicas los cuadros, los trabajos que decoran, desde luego el convento de Izmiquilpan, pero también otros espacios religiosos que ilustran tu planteamiento y tu interpretación de este fenómeno. ¿Cuáles fueron tus principales fuentes de estudio? Bueno, principalmente el propio templo. Que es maravilloso. Así es, observar los murales. Primero te genera un montón de interrogantes. Claro, porque estás en una iglesia y no ves ningún símbolo católico. No ves ninguna alusión al cristianismo. Lo que propició también críticas muy severas, sobre todo cuando se descubren nuevamente estos murales, estos frescos allá por los años 60, 50, 60 55 es el año del siglo pasado. Que se descubren, sí. Y incluso decían es que son pinturas satánicas, las acusaban de satánicas. Y esto lo comento porque da pie a la importancia de tu aportación, de tu estudio y de tu interpretación sobre la validez y el carácter digamos, histórico de estas pinturas. Entonces, el propio templo de Izmiquilpan, ¿qué más? Claro, en principio, pero después, para entender la obra de arte hay que ubicarla en su contexto histórico. Eso, todo historiador del arte, yo no soy historiador del arte, por cierto, soy historiador social, pero bueno, siempre el arte me ha llamado mucho la atención. Y además tienen puntos de contacto muchísimos. Hay que estudiar el contexto. Sí. Hay que ver qué pasaba en ese momento, tanto en la región de Izmiquilpan como en la Nueva España. Y empiezas a buscar bibliografía, documentos en los archivos, en los libros, en los documentos que han sido editados, que afortunadamente hay gente que se ha dedicado a editar cartas, pareceres. Empiezas a relacionar los datos, empiezas a darte cuenta de cómo estaba el ambiente en relación a la frontera, en relación a los chichimecas, en relación a la minería, y empiezas a encontrar la información que te explica los murales. La obra de arte responde a condiciones objetivas del lugar, del tiempo, de la economía, de la política, de los pueblos en donde se hace. O sea, el arte no es capricho. Exacto. El arte no nada más es la manifestación de los sentimientos y del alma del artista. Es que realmente reflejan el momento histórico en el que se hace. Si tú analizas el contexto, puedes llegar a encontrar la explicación a un programa mural que de principio resulta totalmente desconcertante. Claro, y a veces inclusive en las primeras interpretaciones casi caían en lo esotérico, en una visión de una creación esotérica, cosa que tú desmientes absolutamente. Sí, claro. Para ti es a ver si yo lo entiendo bien, es un extraordinario códice mural que explica en mucho esta confrontación y zonas de conflicto. Así es, y es una de las muestras gráficas de toda una campaña a nivel virreinato que se hizo en alusión a la guerra chichimeca y a los chichimecas. Esto es una muestra de la campaña porque hay más elementos de esta campaña. Por eso el libro al final se llama O propaganda de guerra. Finalmente la tesis que yo defiendo es que los murales son propaganda de guerra. Sí. Y propaganda de guerra se ha hecho siempre que ha habido guerra, aquí y en China. En la época de la Segunda Guerra Mundial, durante las cruzadas, durante la reconquista de España, siempre hubo propaganda a favor de uno de los bandos. Y esa propaganda consistía básicamente en quitarle cualquier mérito al enemigo, justificar la entrada punitiva, la guerra. Eso hacen los murales de Izmiquilpan. Pero especialmente lo que hacen es exaltar a los otomíes que vivían ahí, porque ellos eran los que estaban peleando contra los chichimecas en los ejércitos hispano-indios. El frente, digamos, exacto, de las fuerzas virreinales para defender ese territorio e ir ganando otros. Porque Izmiquilpan era el poblado otomí más importante y más al norte de Mesoamérica, donde se reclutaban combatientes. Y encontré documentos donde se dicen los nombres de combatientes de Izmiquilpan. Para ellos era el mural. Por eso está en la nave de la iglesia. Claro. Por eso está a color.
Y además no está efectivamente, dentro hay otros temas, pero estos temas que tú abordas están precisamente en la nave, en todos los rincones. Claro, ahora lamentablemente al paso del tiempo y otros efectos climatológicos, pues se han deteriorado un poco. Sin embargo, todavía se pueden apreciar y en su magnitud, en su grandeza. Bueno, ahora lo interesante aquí es que tú retomas el trabajo, haces inclusive algunos dibujos de línea interpretativos, nos vas presentando otros conventos, algunos rincones de otros conventos y construcciones para hacer puntos de comparación. Pero, ¿qué nos dices del convento de Ixmiquilpan, el convento agustino de Ixmiquilpan? ¿Qué te genera como historiador del arte, aunque tú digas que no lo eres de origen, pero lo eres de vocación? ¿Qué te genera este convento? El convento en sí mismo se creó con estos fines. ¿Por qué? Porque es el nombre. San Miguel es el arcángel, es el general de las huestes celestiales. Es el combatiente por autonomacia, es quien va a defender la causa de Dios. Es quien va a enfrentar al demonio. Ahora, está el programa mural de la nave, pero también en la portada están labrados emblemas que repiten algunos de los motivos que están pintados en el interior. Entonces estamos hablando de un programa integral, desde el nombre de la iglesia, su portada y la decoración de la nave. La nave de Ixmiquilpan en su momento fue creado, bueno, obviamente para evangelizar, para administrar los sacramentos a la población indígena y española de Ixmiquilpan, que por cierto Ixmiquilpan también tenía minas. Sí. Por ejemplo, Alonso de Villaseca era propietario de minas en Ixmiquilpan y él mandó construir una carretera que unía Ixmiquilpan con el camino de tierra adentro, que era el que llevaba de México a Zacatecas. A Zacatecas, caramba, pues todo esto nos da una serie de datos interesantes. Arturo, te voy a pedir un favor, vamos a seguir platicando con esto, vamos a un ligero corte y regresamos enseguida para que nos sigas entusiasmando con la lectura de este libro, previamente a ir a visitar de nueva cuenta el convento de Ixmiquilpan, particularmente en la iglesia de San Miguel Arcángel. Regresamos enseguida.
es Francisco Javier López Jiménez. Actualmente me encuentro en Brasil, en la ciudad de Araraquara, estado de Sao Paulo. Yo me encuentro haciendo movilidad internacional en la Universidad Estadual Paulista. Voy a estar aquí 6 meses y ahorita lo que te quiero platicar a ti es que cómo es mi experiencia aquí. Ahorita te estoy mostrando un poquito de cómo es mi campus, la facultad. Más que nada es una experiencia inolvidable porque conoces gente nueva que en la vida pensaste. Aprender un nuevo idioma, que es el portugués, está muy genial para tu currículum, te va a servir bastante. La experiencia de conocer un país, cultura diferente, samba, todo es muy padre, así que yo te invito a que, así como yo, tú hagas una movilidad y pues nada, mucho éxito. Integra tu expediente, aún no estás a tiempo y no dejes pasar esta oportunidad que no cualquiera la vive y que es muy genial. Y así como yo, lánzate en movilidad. La Dirección Universitaria de Idiomas actualmente cuenta con un programa para la enseñanza del español dirigido a estudiantes extranjeros que se encuentran de intercambio en nuestra máxima casa de estudios. En este programa han participado estudiantes de diversos países como China, Alemania, República Checa y Estados Unidos en clases con un enfoque comunicativo, que tratan de fusionar la cultura mexicana y latinoamericana. A mí me gusta mucho de México, me gusta la comida es muy rica, me gustan los tacos. Me gusta la comida y la gente de México. La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, a través de la Dirección Universitaria de Idiomas, es centro certificador del examen de Servicio Internacional de Evaluación de la Lengua Española, CIELE. Este instrumento de evaluación cabe mencionar que tiene una variante, es decir, incluye los diferentes matices del idioma español, como lo es propiamente de España, Sudamérica y de México. Con este servicio se beneficia a extranjeros no hispanohablantes que deseen una certificación en el dominio del idioma español. Hago la atenta invitación a todos aquellos interesados, sean alumnos, profesores, nativos, no nativos de este idioma, que quisieran participar en este proceso de certificación CIELE. Vengan a DUI para aprender español. Amigos, regresamos aquí a Editorialmente. Estamos platicando con el doctor Arturo Vergara Hernández, buen amigo, un entusiasta estudioso de la historia y del arte mexicano y particularmente de esta región de Hidalgo. Precisamente estábamos hablando de su libro Las pinturas del templo de Ixmiquilpan, evangelización, reivindicación indígena o propaganda de guerra, un libro editado por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, que además, Arturo, yo siempre lo recomiendo para que la gente lo lea, porque además lo describes con muy buen aparato crítico, una serie de datos donde sustentas tu investigación y tus propuestas, pero además accesible, una lectura generosa, realmente un estilo claro, sencillo, pero no por ello menos profundo. Y bueno, recomiendo siempre que se lea este libro antes de ir a conocer o a reconocer el convento de Ixmiquilpan, pero también algo que estábamos comentando en el Inter, también el convento de Actopan, muy en lo particular la capilla abierta, hermosa y espléndida, y algo que tú nos has mostrado en otro libro, que ya platicaremos específicamente de él, donde comparas los programas pictóricos de Santa María Xochotecco y Actopan. ¿Y cómo nos pondrías estos dos espacios religiosos, Santa María, Xochotecco y Actopan, frente a Ixmiquilpan? Bueno, son dos programas diferentes, tienen intenciones distintas, a pesar de que son más o menos cercanos en el tiempo. Ambos son de mediados del siglo XVI, a pesar de la cercanía, porque estamos hablando de aproximadamente 40 kilómetros en línea recta entre Xochotecco y Ixmiquilpan. Actopan y Ixmiquilpan me parece que puede ser incluso más cerca. Pero estamos hablando de dos programas murales
completamente diferentes. Tienen cosas en común. Por ejemplo, igual están en la iglesia, pues. Es decir, son para el consumo del indígena. El caso de Actopan y Xochotecua originalmente eran capillas abiertas. Son capillas creadas precisamente para atender a la población indígena. Pero los mensajes que transmiten son radicalmente diferentes, no opuestos, son simplemente distintos. Xochotecua, Actopan son el mismo programa mural, planteado en 2 recintos distintos, con cambios leves por el tamaño de los 2 edificios, pero el mensaje que transmiten es completamente diferente. Xochotecua, Actopan, pues sí es evangelización, sí es enseñar al indígena el cristianismo, sí es enseñarle los pecados que comete todos los días, sí es mostrarle gráficamente los pecados del infierno. Y los castigos terribles, consecuentes. Los castigos. Sí. Es una manera bastante violenta de evangelizar. Sí, efectivamente. Si a uno lo impresiona entrar a ese lugar actualmente, uno que es casi ateo se impresiona. Imagínate el indígena del siglo XVI que se ve ahí retratado, él y sus padres. Amenazados. Así es. Pero de eso vamos a hablar más en la siguiente ocasión. Sí, tenemos ese pendiente porque además, de verdad, si va usted a Actopan, puede pasar a Izmiquilpan, están relativamente cercanos y vale la pena leer los 2 libros, de ese ya lo comentaremos en otra ocasión, pero desde luego no podemos dejar de admirar estas obras coloniales. Oye, Arturo, ¿por qué recomiendas que los alumnos que estudian artes, que estudian historia, lean estos libros tuyos? Bueno, en este caso, el de las pinturas del templo de Izmiquilpan. ¿Cuál es la importancia? Mira, no lo enseñan casi en la escuela, pero en realidad México no es un México. México son por lo menos 2. Son más, muchos más. Pero hay 2 Méxicos, el México del norte y el México del centro-sur. Es cosa de observar simplemente. Y uno se pregunta, ¿por qué? Bueno, porque fueron dos territorios distintos, geográficamente marcados por condiciones diferentes, culturalmente diferentes. Entonces, esto nos muestra lo que fue el territorio norteño, los estados del norte de México, por qué somos tan diferentes. Lo que se explica en el libro nos ayuda a entender por qué, hasta la fecha, el centro-sur es lo que es y el norte es lo que es, ¿no? Ambas partes con sus cosas buenas y malas, pero ahí es donde empezamos a entender por qué tan diferentes. Las diferencias de idiosincrasia, de conductas culturales. Para entender entonces nuestro presente tenemos que conocer nuestro pasado. Hay muchas más maneras de entender esta diferencia básica que te planteo en este momento, pero el libro creo que retomo los elementos fundamentales para... los murales de Izmiquilpan se explican en el contexto de esta diferencia, de esta frontera, de esta distancia cultural que había entre 2 Méxicos en ese momento. Que si la hay en la actualidad, en esa época pues era muchísimo más marcada. Aquí se da el contacto, es un contacto que no es amistoso, no es armónico, es un contacto bastante sangriento, pero que ese contacto después va a abrir las puertas para muchas otras cosas. Entonces, para entender la música del norte y la música del centro de México y la música como una expresión de la cultura, pero podemos hablar de cualquier expresión de la cultura, pues hay que entender qué pasó, y aquí lo podemos entender. Los murales de Izmiquilpan son el pretexto para comprender estas diferencias fundamentales en la historia de nuestro país, que a veces no las vemos, pero no las tenemos claras. Ahora, otra pregunta. Ya en cuanto a los murales como figuras, como técnica, porque hay además elementos muy europeizantes, la flor de acanto y algunas figuras muy de la época herencia renacentista, diríamos, pero también están elementos que parecen sacados de cualquiera de los códices prehispánicos o novohispánicos, pero indígenas. En la parte plástica, ¿qué nos puedes comentar de estas extraordinarias pinturas? Porque inclusive en la portada del libro vemos esta pintura que está en la cúpula principal, y donde está sería un águila negra, oscura, que puede ser simbólica de Tezcatlipoca, según algunos lo interpretan. Pero los elementos plásticos que tú destacarías en estas pinturas espléndidas, maravillosas.
Es un tema muy interesante, todo el aspecto plástico. En primer lugar, bueno, tenemos la yuxtaposición de cosmovisiones, tenemos la síntesis de lo que fue el mestizaje. Es un programa híbrido, porque no es otomí, no es azteca, no es español, sino es la conjugación de las tres cosas, donde se retrata al guerrero norteño también, es decir, el guerrero norteño también tiene su presencia importante en este mural de Ixmiquilpan. Son probablemente tlacuilos, otomíes, o probablemente eran de los que venían con los agustinos, que se habían formado probablemente en Michoacán. Ahí hubo una escuela. Pero están plasmando una cosmovisión en la que hay un sustrato europeo, o sea, la iconografía de fondo, el ambiente del mural es europeo. Por ejemplo, está el acanto, que es una planta que se da en el Mediterráneo y que se usó de manera muy prolífica en todas las decoraciones, sobre todo religiosas del siglo XVI en México y en el mundo. El mural en sí mismo es un friso de Grutesco. El friso de Grutesco igual lo vamos a encontrar en las iglesias del siglo XVI. Entonces el mural en sí responde a la estructura ornamental, estilística, renacentista, imperante, en boga en la época, pero el contenido nos remite casi como lo dijiste tú hace rato, pues a un códice prehispánico. Entonces hay una yuxtaposición de estilos artísticos y de maneras de ver y entender el mundo. Eso le da al mural pues una característica muy especial que solamente en una situación de frontera se puede dar y solamente en un momento de contacto cultural como lo fue el siglo XVI. Por eso el siglo XVI es tan interesante. Entonces, desde el punto de vista plástico, pues el mural también ofrece varias lecturas. Claro. Yo me fui más bien a tratar de identificar la función social, la función política, porque creo que es la que en primera instancia determina el hecho. Pero además hay más lecturas que se pueden hacer. Podemos ver a los otomíes asumiéndose como aztecas, por ejemplo, porque la parafernalia de los guerreros mesoamericanos es azteca. Son las órdenes militares, los caballeros jaguar, los caballeros águila, los caballeros... Y son los que aquí se reflejan. También en la portada tienes un detalle de este tipo de guerreros. Y además se marca muy claramente los guerreros chichimecas menos vestidos, digamos, y los guerreros... otomíes, bueno, con inspiración azteca, que traen el traje completo de jaguar, de águila, no sé. Claro. Entonces, desde luego que es una apreciación interesante. Así es. Bueno, si me permites, sí, adelante. Aparecen, por ejemplo, los monstruos que no existían en los códices mesoamericanos. Hay una especie de centauro, hay una especie de dragón amarillo, que esos también son europeos totalmente. Me parece que hay también por allí algunos personajes o algunos animales, no sé, algunas quimeras con colas de dragón, elementos renacentistas o medievales puestos en visión renacentista traídos a América. Sí, que corresponden a la decoración del grutesco, que bueno... Es un estilo que se impone a partir de lo que encuentran en las grutas de Nerón, lo que fue la casa de Nerón, la Domus Aurea, en Roma. Encuentran este tipo de pinturas y se ponen de moda. Y aquí están presentes, ¿no? Claro. Pero el contenido es lo que nos desconcierta, como decía yo hace rato. Pues una serie de buenas razones, Arturo, para leer el libro y para ir a conocer estos monumentos virreinales, Actopan, Xoxoteco, y desde luego, en este caso, porque el libro lo sugiere, Ixmiquilpan. Arturo, te agradecemos muchísimo esta charla y pues esperamos en otra ocasión próxima platicar sobre Actopan y Xoxoteco, pero desde luego ahorita este libro, Las pinturas del templo de Ixmiquilpan, es infaltable para todo aquel que quiera conocer nuestra tierra mexicana, Mesoamérica, los límites de Mesoamérica, y acercarse a una obra con un programa pictórico único realmente, excepcionalmente único en el mundo. No es broma ni presunción decirlo. Hay que ir. Gracias por compartir este trabajo con nosotros y gracias por venir a comentárnoslo hoy. Arturo Vergara Hernández, doctor en Historia y profesor investigador del Instituto de Artes de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Muchísimas gracias. Gracias al equipo de producción y a usted que nos ha seguido. Hasta luego. Gracias, hasta luego.